Jesús, buen pastor para todos. Soy el Padre Víctor Salomón. Continuamos acompañados por el Evangelio según San Lucas. Qué enseñanzas tan importantes nos trae el Evangelio el día de hoy. Está tomado del capítulo 4, versículos del 38 al 44. Al salir Jesús de la sinagoga, entró a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también en otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, mis queridos hermanos, las guerrillas internas, las envidias, las celotipias dentro de la iglesia, y bueno, y en los grupos civiles también, que causan guerras, que han derramado sangre y siguen derramando sangre en el mundo. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz? Ustedes dirán: «Pero padre, ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio?». Bueno, ya vamos a ver qué es lo que tiene que ver. Fíjense una cosa, démonos cuenta cómo Jesús no quiere que los demonios hablen. Porque los demonios quieren comenzar a anunciar, fíjense, que Jesús es el Mesías que estaban esperando los judíos. Pero Jesús sabía muy bien que los judíos estaban esperando un Mesías violento, un Mesías rey que viniese con un ejército a barrer al ejército invasor, que en este caso eran los romanos. Entonces, los demonios quieren incitar a la violencia, quieren incitar a la división. De hecho, en tiempos de Jesús, y bueno, ya habían grupos violentos que estaban buscando ese tipo de liberación política, Pero Jesús no viene a traer ese tipo de liberación. Por supuesto que eso no significa que los cristianos debamos luchar y predicar a favor de la justicia social y también de la justicia política y también en la defensa de los derechos humanos. Pero el corazón del Evangelio no es ese. El corazón del Evangelio es que Jesús ha venido a inaugurar un reino que sobre todo comienza en cada corazón, y es la conversión, es vivir en el amor de Dios. Y cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, amamos al prójimo, amamos incluso a nuestros enemigos. Ayer les hablaba yo de uno de los enemigos, que es el enemigo, el demonio, y cómo vencerlo con las cautelas de San Juan de la Cruz. Hoy les quiero hablar del otro enemigo, que es el enemigo de la carne. Cuando San Juan de la Cruz habla de los tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne, dice que la carne es el más difícil. San Pablo también habla mucho de este tema, ser de la carne o del espíritu. Y de la carne tiene que ver con todo lo que es las tendencias de pecado. Y dice San Juan de la Cruz, la carne es la más difícil de vencer. Y él nos da como tres maneras de hacerlo, de vencer la carne, esas divisiones, ese siempre querer violentar y dividir dentro de la comunidad, cuando somos hombres que vivimos fundamentalmente
en las tendencias de la carne. Y dice San Juan de la Cruz 3 cosas. La primera, es muy importante que caigamos en la cuenta que todo tipo de dificultad que podamos tener en la comunidad, cuando la gente se nos opone, por ejemplo, a algún tipo de posición que nosotros tengamos, recibámoslo como algo positivo. Es decir, es Papá Dios que nos está esculpiendo, ¿verdad? Que está haciendo su obra, que está moldeándonos poco a poco. Porque, por ejemplo, ¿cómo nos va a moldear Papá Dios en paciencia y en amor a los enemigos si de hecho no tenemos realmente una oposición real? Entonces, cambiar, digamos, el chip, ¿verdad? Y pensar que cuando tenemos ese tipo de oposición dentro de las comunidades, más bien verlo como algo positivo, porque Dios nos está ayudando personalmente a vivir el Evangelio de amar a aquellos que se oponen a nosotros. En segundo lugar, dice San Juan de la Cruz, es muy importante que tengamos un horario y que lo cumplamos pase lo que pase. Un horario, por eso que ustedes van a escuchar, yo voy a insistir mucho siempre en el tema de tener un plan personal de vida. O sea, tiempo de estudio, tiempo para el apostolado, tiempo para la familia, tiempo para orar, etc. Y tratar de vivirlo como la voluntad de Dios. No importa que nos sintamos un día pues con mucho ánimo o otro día que estamos totalmente desanimados para hacerlo, siempre hacerlo. Esa es la manera de ir venciendo la carne. Olvídense que sin tener una disciplina diaria podemos vencer las tendencias de la carne. Y en tercer lugar, dice San Juan de la Cruz, especialmente poner atención en nuestro horario aquello que más nos cuesta, es decir, aquello que más nos cuesta, como por ejemplo, a veces tener que sentarnos a estudiar un tema como parte del seguir creciendo intelectualmente para defender nuestra fe, pues no negociarlo. Si eso nos cuesta, bueno, es lo primero que tenemos que hacer de manera más laboriosa. Y dentro de en este sentido también siempre preferir lo más laborioso a los menos laboriosos. Bueno, mis queridos hermanos, espero que este evangelio que ven, no a veces es tan obvio la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Él quiere que seamos hombres y mujeres del Espíritu, jóvenes, que vivamos en el Espíritu y que no nos dejemos engañar por los demonios que siempre van a tratar de, usando medias verdades como la de hoy, de decir, no, Jesús es el Mesías, pero sabiendo que el Mesías que entendían aquellas buenas gentes no era el mesianismo que nos trae el Señor, que es el del reino, del servicio y de la humildad. Que Dios me los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo el manto de Mamita María.